¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de la noticia que nos ha golpeado muy duramente en este comienzo del año, no porque antes no ocurrieran casos de corrupción, sino porque lo que se va descubriendo día a día respecto a las contrataciones de la firma brasilera Odebrecht, pues tiene indignado al país y a muchas personas llamando a tomar medidas para que eso no vuelva a pasar. Una de esas personas es el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, quien hace unos días anunció que sacaba a Odebrecht de este gremio y es, según entiendo, la primera decisión en este sentido, no solo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, sino de cualquier cámara respecto a Odebrecht. Bienvenido, doctor Juan Martín. Gracias, Claudia, por la invitación. Uno se pregunta si el presidente de Odebrecht a nivel mundial está preso desde hace más de un año. Si esta decisión de ustedes no fue de pronto una decisión tardía y si no se estaban oliendo lo que podía estar pasando con Odebrecht en Colombia como para haber tomado medidas antes. No, la anunciamos el 26 de diciembre. Claro, hay rumores, pero pues, los rumores no bastan para tomar una decisión tan drástica como la que surge de expulsar de un gremio una empresa de construcción. Y tal vez nos demoramos un poquitín en el sentido de que pues, vino la época vacacional y convocar a la Junta en plenas vacaciones de diciembre no fue fácil, pero sin embargo lo logramos y por unanimidad finalmente la Junta tomó la decisión de expulsar fulminantemente del gremio a la firma brasilera. Sí, eso después de que en Estados Unidos se empezaron a hacer unas revelaciones que ya no dejaban lugar a duda, pero la captura de Marcelo Odebrecht fue hace año y medio tal vez en Brasil y está en la cárcel hace año y medio y pues ese es el presidente del gremio y había venido a Colombia y estuvo en la Cumbre de las Américas en Cartagena, reunido pues como uno de los grandes empresarios del mundo entero. ¿Eso a ustedes no les llevó a hacer algunas investigaciones? Usted plantea algo que es bien interesante. El gobierno y nosotros tenemos un problema cuando hay que tomar este tipo de decisiones en relación a escándalos de empresas internacionales. Generalmente la empresa que hace presencia en el país es una empresa con una naturaleza jurídica independiente, tal manera que pues, no solamente nosotros, sino también el propio gobierno, pues solamente en la medida en que esos rumores quedan confirmados, pues se toman unas decisiones. Nosotros expulsando a la firma Odebrecht y la Agencia Nacional de Infraestructura pidiéndole a un tribunal de arbitramiento que declare nulo el contrato. Sí. De la obra más importante que está haciendo Odebrecht en Colombia, que es la Ruta del Sol. Sí, usted dice, tenemos dificultades para tomar esas decisiones sin que haya comprobación de los rumores. Pero es terrible esa realidad, porque si desde que el presidente mundial de la compañía fue tomado preso hace más de un año y medio, el gobierno colombiano y la Cámara Colombiana de la Infraestructura hubieran tomado decisiones, quizá no se le hubiera dado un préstamo a Odebrecht por parte de la caja del Banco Agrario y no se le hubiera dado a Odebrecht otro contrato y otras cosas que se le dieron aún sabiendo que su presidente mundial estaba en la cárcel. ¿Hay algo que se puede hacer para cambiar esa...? Sí, ¿no? Existen en el mundo entero, Claudia, unas firmas que de alguna manera se especializan en detectar unas especies de alertas tempranas en materia de corrupción. No nos hemos especializado en Colombia en esa materia, pero yo creo que tanto el gobierno como nosotros, desde la perspectiva gremial, pues hemos venido actuando a tiempo. Aquí lo que pasó fue que pues esta empresa, sobre todo la que tenía su connotación jurídica dentro de Colombia, que es distinta a la empresa del Brasil, asaltó la buena fe del gobierno, asaltó la buena fe del gremio y creo que de todas maneras pues va avanzando la investigación. Ahora, esto es una paradoja muy triste, Claudia, porque si algo hemos logrado en los últimos años es avanzar en materia de contratación mucho más transparente. Nadie en Colombia puede decir algo en relación, por ejemplo, a la adjudicación de las vías de cuarta generación. Nadie en Colombia puede decir nada en relación a 8 billones de pesos contratados con Invías a través de una figura del pliego tipo que garantiza pluralidad de oferentes,
pliegos que no se amañan para únicos oferentes. Entonces es muy triste y es muy frustrante que esto suceda justamente cuando el país va avanzando en materia de infraestructura en la dirección correcta. Mire, se acabaron, por ejemplo, en las concesiones los famosos, pues jurídicamente no se llaman anticipos, pero ya no se le puede entregar plata al concesionario, no se le entregan los medios de pago, llámense vigencias futuras, llámense peajes, mientras el concesionario no vaya entregando obra. De manera que estas obras que estamos contratando van a entregarse a tiempo. No va a suceder lo que sucedía antes en el sentido de que el concesionario se podía recostar en la caja del peaje y no entregaba la obra a tiempo. Entonces, yo creo que vale la pena advertir esa paradoja. Nunca antes el país había hecho un esfuerzo tan grande para avanzar de manera transparente, sobre todo en el nivel nacional, porque nosotros sí tenemos muchos reparos en relación a lo que pasa en la contratación en el nivel local. Lo viene diciendo desde hace como 2 años y no hay unas medidas que lo impidan, ya vamos a hablar de eso, pero quiero seguir con el tema Odebrecht, porque esto también nos ha llevado a presenciar otro capítulo de la pelea entre el presidente Santos y el expresidente Uribe sobre la responsabilidad de sus respectivos funcionarios en la adjudicación de esos contratos y de esas adiciones. Y uno dice, bueno, ¿por qué en vez de estarse tirando la pelota y decir, no, usted tiene más funcionarios corruptos que yo o viceversa, no hacen una cruzada conjunta contra la corrupción? ¿Cuál es la visión del gremio sobre este, yo lo llamaría, espectáculo de presidentes al respecto? No es bueno para el país. Yo pienso que esto no debería haberse convertido en una pelea política entre uno y otro gobierno. El reto de moralizar, el reto de acabar con la corrupción, el reto de combatirla, debe ser un propósito nacional. Y yo creo que nos estamos desgastando y se está desgastando el sector político en esta pelea entre dos gobiernos, viendo a ver cuál acusa al otro de haber cometido irregularidades o de haber entregado el contrato o uno u otro determinado contrato indebidamente. No es bueno para el país lo que estamos viendo, es un espectáculo que le hace daño a la democracia. Deberíamos centrarnos, y tanto el presidente Uribe, que tiene un liderazgo, como el presidente Santos, como en mirar más bien cuáles son las causas de la corrupción y tratar de volver esto una causa nacional, liderada por ellos inclusive. ¿Cuáles son las causas de este lío que tanto daño le está haciendo al país y que frustra a los colombianos? Si es un problema de injerencia de la clase política en los contratos. Mire usted cómo todo el tema de Odebrecht está asociado, y hay un funcionario detenido, pero también hay un excongresista detenido, que aquí hay unos vínculos entre la política y los contratos corruptos. Deberíamos más bien hacer de eso un ejercicio de causa común para combatirlo entre todos. ¿Usted pensaría que uno de los dos gobiernos ha sido más o menos precavido contra la corrupción? Yo diría que yo no quisiera establecer esa línea divisoria porque incurriría justamente en lo que estoy criticando, pero sí creo que este gobierno, desde la primera administración Santos, ha hecho un esfuerzo muy grande en materia de institucionalidad, andamiaje normativo, para que el tema de la infraestructura no solamente fluya y podamos superar los rezagos históricos que el país tiene en materia de carreteras, de puertos, aeropuertos, ferrocarriles, sino también en materia de transparencia. Por eso es importante anotar que en materia, por ejemplo, de algo que se criticaba mucho en el pasado, que era que no existía un mecanismo que garantizara la entrega oportuna de las carreteras, hemos dado un paso fundamental, porque hoy, como le anotaba yo a usted hace un instante, no se le entregan los medios de pago al contratista mientras él no vaya entregando la obra. Sí. Entonces, es muy frustrante y más bien lo que tenemos es que volver esto una causa común, pero yo no haría una línea divisoria para decir fue más culpable este gobierno que aquel. ¿Qué hacen ustedes al interior de la Cámara Colombiana de la Infraestructura para que esto no pase? Hay un código de ética, hay unas multas, porque sí, expulsan a Odebrecht, pero eso no le duele nada a Odebrecht, además de su prestigio, pero pues ya cuál prestigio le quedaba. No tiene que pagar una multa, no le cancelan nada, absolutamente nada. ¿Qué hacen ustedes para evitar
no para reaccionar, sino para evitar. Lo que hacen la mayoría de los gremios serios en el mundo entero, Claudia, hay un código de autorregulación. Cuando una firma se vincula, es recibida en la condición de afiliada en la Cámara y se autoriza por parte de la Junta el ingreso de esa firma a la Cámara, tiene que suscribir un código de autorregulación. Y se somete a riesgos como este, el de ser expulsada en la medida en que no cumpla los dictados de ese código de autorregulación. Esta es una figura que opera en los gremios en el mundo entero y reitero, aquí los gremios no pretenden reemplazar a los jueces, los gremios no pueden enviar a la cárcel a los corruptos, pero la sanción social va generando también una cultura preventiva. Hay muchos países, nosotros hemos copiado mucho el modelo de la Cámara de la Construcción de Chile, con la que trabajamos en equipo. Y hace poco su presidente me decía, desde que tenemos un código de autorregulación, desde que hemos tomado decisiones fuertes como la de expulsar a afiliados que no hacen mérito para pertenecer al gremio, pues ya no se han vuelto a presentar problemas de corrupción. O sea, crear una cultura preventiva, esta es una sanción social, pero por supuesto no es la sanción que le corresponde a los jueces. Usted decía hace un momento que es una paradoja porque llega este escándalo en un momento en que realmente se han reforzado los controles para evitar la corrupción. Y antes de empezar la entrevista me decía, son 1000 agremiados y estamos hablando del caso de Brecht y de Conalvías que pidió su propia... Pero Conalvías tomó una decisión inteligente. Apenas se vio inmersa en una investigación, voluntariamente anunció su retiro. Entonces no se sometió al riesgo de ser expulsada. Sí. Pero en 13 años de vida de la Cámara es la única empresa que ha sido expulsada. Sí, le planteaba esto porque decía, bueno, estamos hablando en concreto de 2 empresas entre 1000 que componen el gremio. No obstante, doctor Juan Martín, pues yo al menos desde que soy niña vengo oyendo los escándalos por las obras, porque no las terminan cuando deben ser, porque se roban la plata, en fin, o porque las hacen mal. Y uno dice, ¿será que es que hay un chip corrupto entre el gremio de la infraestructura que ya están así en su cabeza, que es que en Colombia no se pueden hacer obras, no se pueden hacer grandes obras si no es pagando? Se lo dicen a uno los mismos constructores cuando habla. Siempre hay un funcionario que pide y los constructores lo meten eso dentro de sus planes de inversión. Hay que hacer una línea divisoria. Estos problemas, en primer lugar, no son solamente en el sector de la construcción. Los problemas de la corrupción son en el sector salud, son en distintos sectores de la vida nacional. Mire usted lo que pasó con Reficar, es una empresa industrial y hay que hacer una línea divisoria y para eso es que están los gremios. Una cosa son los escándalos del sector y otra cosa es el gremio que se blinda contra esos escándalos. Le pongo un buen ejemplo, los escándalos del cartel de la contratación en Bogotá, que tanto daño le hicieron a la capital de la República, no tocaron ni siquiera desde lejos a la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Los Julios Tapias, los Julios Gómez, los Emilios Tapias, perdón, los Julios Gómez no pertenecen a la Cámara de la Infraestructura. De tal manera que hay que establecer, dijéramos, como ahí sí hay que establecer una línea divisoria. Una problemática que surge de escándalos en el sector, pero los gremios tienen que blindarse contra esos escándalos y tienen que dar ejemplo. Y creo que con la expulsión de Odebrecht hemos dado un buen ejemplo. El presidente decía hace unos días que una de las soluciones contra la corrupción es la financiación estatal de las campañas. El procurador dijo, eso, bueno, se lo preguntaba yo, con las dificultades financieras que tiene este país, ¿eso es posible? Y respondía, al menos en un porcentaje alto y puede ser una financiación mixta. ¿Cuál es la opinión suya respecto a eso? Porque es que los gremios de la infraestructura pues son grandes financiadores de campaña. Yo creo que hay que tomar una serie de medidas. El anuncio del gobierno en el sentido de presentar un proyecto de ley para plantear la posibilidad de la financiación estatal es un paso en la dirección correcta, pero es apenas un paso. Este es un país donde se mueven muchas sumas de dinero en efectivo. Usted puede tener, dijéramos, la garantía de que es el Estado quien financia las campañas, pero nadie le va a prohibir a una persona que se aparezca con una tula llena de dinero y se le entregue a algún aspirante a un cargo público. Pero es un paso en la dirección correcta, porque
en la medida en que las campañas se han encarecido, se va creando un vínculo con la contratación, por ejemplo. Es decir, yo le financio a usted la campaña. Esta es una paradoja, Claudia, que yo he denunciado muchas veces en torno al avance sustancial que fue para la democracia el de la elección popular de alcaldes y gobernadores. Pero digo, hay una paradoja porque ganamos en democracia, pero perdimos en transparencia. ¿Por qué? Porque el gamonal del pueblo financia la campaña, pero exige después una retribución, eventualmente a través de contratos. Entonces, es un paso en la dirección correcta, pero también hay que dar otro paso fundamental, Claudia, y ese debate el país tiene que afrontarlo con franqueza. Romper el vínculo que existe entre el gobierno y la clase política a través de puestos y contratos. No es desconocido el hecho de que la mayoría de los congresistas, la mayoría de los diputados en la Asamblea, la mayoría de los concejales en un consejo, exigen puestos con contratos para votar las leyes, las ordenanzas o los acuerdos. Es muy triste y muy frustrante ver que el gran vínculo que tiene el gobierno con la clase política es el de los puestos. Entonces, fíjese usted que es un sistema que está generando... ¿Cómo debería ser? Pues debería cambiar radicalmente. En otros países, en otras democracias, la relación del gobierno con la clase política es para discutir los programas, es una relación más programática, pero aquí la relación como que se ha limitado a eso. Si usted me aprueba esa ley, o al revés, yo le apruebo esa ley, señor gobernante, pero usted me da unos puestos, y claro, los puestos son más apetecibles en la medida en que las entidades que se les entregan generen una contratación cuantiosa. Otra de los mecanismos incluso propuesto por la Cámara es establecer un pliego tipo para estas contrataciones. Usted desde hace 2 años viene diciendo en las regiones la corrupción en las contrataciones es rampante versus lo que no está pasando en la adjudicación de las vías de cuarta generación. Pero ese proyecto, yo lo oigo hablando usted hace rato y en el Congreso no ha sido todavía aprobado. ¿Por qué? Pero le doy una buena noticia, Claudia. Por fin, bajo el liderazgo del vicepresidente Vargas Lleras y del ministro Rojas, se radicó en el Congreso un proyecto de ley que establece la figura del pliego tipo vinculante por ley. Y hizo su trámite en el Senado de la República en la Comisión Primera, ahora va a la plenaria del Senado. Está haciendo cola, está en turno para ir a la plenaria del Senado. Pero hay un buen augurio, Claudia. Fue votado por unanimidad, por la oposición, por el Partido Liberal, por el Partido Verde, por el Partido de la U, por los independientes. Ese es un buen síntoma de que la clase política quiere hacer una autorreflexión y quiere buscar un camino que nos garantice la transparencia en la contratación regional. Mira esta cifra que la Cámara ha divulgado tantas veces. El 96% de los contratos en los municipios en Colombia conducen a únicos oferentes. ¿Por qué? Porque se manipulan los pliegos y esa cifra en los departamentos es del 76%. El día que tengamos pliego tipo vinculante por ley, el funcionario no construye discrecionalmente el pliego, que es lo que sucede hoy. Mencionó usted al vicepresidente Vargas Lleras, que ya está de salida, y en una columna que escribió hace varios meses dijo, bueno, ojalá que quien lo suceda asuma las riendas del sector de la misma manera que lo ha hecho Vargas Lleras. 2 preguntas con respecto a eso. El general Naranjo, que es el que lo va a reemplazar, ¿le da a ustedes esa confianza? ¿Responde positivamente a ese pedido? Pues por lo pronto el presidente no le ha encomendado al general Naranjo esa tarea, pero alguien tendrá que, más allá de cualquier consideración política, como le dije en mi columna del Tiempo, más allá de si uno simpatiza o no simpatiza políticamente con Vargas Lleras, la verdad es que hizo una labor gerencial, ejecutiva, para vigilar cotidianamente, diariamente, el curso de las obras. Mire lo que sucede con las concesiones, Claudia. La gente piensa que contratar una carretera significa ya haber resuelto el problema para que se haga la carretera. No, después de que se contrata una carretera vienen una serie de problemas, las consultas a las comunidades, las famosas consultas previas, la adquisición de los predios, lo que tiene que ver con el licenciamiento ambiental. Y Germán Vargas se aplicó con juicio
hacerle un seguimiento a todas y cada una de esas carreteras en esos temas. Estos son contratos de 25 y 30 años, o sea, no basta, repito, con contratar la carretera, sino que de allí en adelante hay que hacerle un seguimiento a la concesión para que no tenga tropiezos a mitad del camino. Entre otras cosas, porque si tiene tropiezos a mitad del camino, pone en líos a la financiación de la carretera, claro, a los bancos que están financiando la carretera. Sé que empezó diciendo que independientemente de la afinidad o no política con Vargas Lleras, pues destacó el trabajo de él. Él se va a lanzar como candidato a la presidencia y ha tenido en estos años una oportunidad enorme de mostrar un trabajo que, según lo que yo le veo, las constructoras y los de la infraestructura lo consideran muy bueno. ¿Deberían ustedes o están pensando en financiar esa campaña o precisamente por esa cercanía de estos años deberían decir por ética no vamos a financiar la campaña de Germán Vargas Lleras? Yo soy amigo y lo fui desde que ocupé un escaño en el Senado de la República de la financiación estatal de las campañas. ¿Usted cree que el ideal, no solamente al doctor Germán Vargas Lleras, a cualquier otro candidato a la presidencia, es que los contratistas no financien las campañas. Eso se soluciona si finalmente tiene éxito en el Congreso el trámite del proyecto de ley que está sugiriendo el presidente. O sea, usted invita a los miembros de su gremio a que no financien la campaña ni de Vargas Lleras ni de nadie. Que no se cree ese vínculo. Y yo creo que el propio Vargas Lleras comparte esta apreciación. ¿Será que sí? Dios quiera que sí. Tengo muy pocos minutos para los temas sensibles de Bogotá. Quiero conocer lo que haya investigado la Cámara respecto a la manera como se está haciendo el estudio y contratación de la gran cantidad de obras de infraestructura que va a tener Bogotá o que va a iniciar esta administración. Estamos avanzando a través del famoso mecanismo de las APPs en la solución de problemas críticos de Bogotá. Yo creo que el anuncio que dio la alcaldía en estos días es muy interesante, muy positivo y muy alentador en el sentido de que ya se empiezan a arreglar problemas que tienen que ver, por ejemplo, con las entradas y salidas de Bogotá a través de APPs que ya tienen incluso aprobada su factibilidad. O sea que en muy poco tiempo tendremos solucionado un problema crítico. No basta con que tengamos muy buenas carreteras que llegan a Bogotá, si es difícil acceder a Bogotá. Pero permítame entonces hablar del lunar negro, a dónde hay un lunar, en la contratación en las localidades. Se lo hemos dicho al alcalde con toda franqueza. Mire usted las cifras, mire usted las cifras. El 60% en los estudios que ha hecho la Cámara de la contratación en las localidades es para únicos oferentes. Cuando los contratos conducen a únicos oferentes que terminan siendo adjudicatarios de esos contratos, de esos pliegos licitatorios, es porque por ahí está rondando la corrupción. Le hemos dicho al alcalde que tienen que acoger en las localidades la figura del pliego tipo para evitar ese problema. El alcalde lo podría hacer incluso sin esperar a que la ley termine, claro, el alcalde lo puede sacar hacer, un pliego tipo por decreto o algo así. De hecho, Invías ha adoptado en el nivel nacional un pliego tipo sin esperar la ley. Última pregunta porque se me acabó el tiempo. ¿Metro elevado subterráneo? No, creo que la decisión que se ha tomado es la decisión inteligente. Desde el punto de vista de costos nos facilita las cosas. Recuerde usted que aquí hay un aspecto que nos encarece el metro y nos lo hubiera encarecido más en la medida en que lo hubiéramos hecho subterráneo, y es la tasa de cambio. Ya no estamos trabajando con el dólar de menos de entre 2.000 y 3.000 pesos, de manera que yo creo que el alcalde ha tomado una decisión inteligente. Yo creo que esa discusión debe quedar atrás, debe quedar superada, y ahora lo que tenemos es que darle la tranquilidad a la ciudad de que este año estaremos hablando ya de licitación y de créditos que nos van a permitir tener ya inversiones en el proyecto Metro entre el 2018 y el 2022. Era la penúltima, esta sí la última y le ruego respuesta corta. Entre los 1.000 agremiados de la Cámara, ¿están las empresas para construir ese metro o hay que traer empresas de afuera? Yo creo que tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos con las vías de cuarta generación, traer empresas con expertise en este tipo de obras y asociarnos, pero sí hay empresas colombianas que
en la medida en que se asocien con unas empresas extranjeras, estarían en condiciones de hacer esas obras. Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Claudia, y a sus televidentes. A ustedes también, sigan con nosotros. Muchas gracias.